temperatura. Vieron que a veces ustedes toman la muestra de orina y llegan al laboratorio y parece como que está opalescente, como que estuviera turbia. O está turbia porque tiene bacterias, o está turbia porque puede ser que, ¿qué pasó? En invierno, sobre todo. El vapor. ¿No? ¿Qué puede pasar que se pone turbia? Y se la ponen en la heladera ni hablar. Los cristales, ¿sí? Cristaliza la orina, entonces se forman cristales y a la vista lo que se forma es opalescente. ¿Está? ¿Y eso es patológico? Y no, hasta cierto punto no es patológico. Los cristales, ahora les puedo contar qué consecuencias puede tener el alto contenido de cristales. Luego, la densidad, que tiene que ver, es un examen físico y tiene que ver con el peso específico de la orina. Luego tenemos el examen químico, que es el pH, ¿sí? La glucosa, la bilirrubina, las proteínas, las cetonas, el urobilinógeno y los nitritos. Son examen químicos, que se hacen con una tirita de orina que la pueden ver en el video 1 y 2 que tienen publicado, luego se ponen a ver cómo en una tira reactiva de orina se determina cada una de estos metabolitos, a ver si hay en cantidad. Ahora veremos qué es normal y qué no es normal. Y el sedimento urinario, que es otra parte, luego que hacer el examen químico, la muestra se centrifuga. Esto, a diferencia, que tengo una diferencia con lo que es el video, de cómo se realiza la orina completa, difiero en que la técnica está muy estandarizada, no es más o menos 11 mililitros, 10 mililitros, y más o menos le dejo el fondo, es 10 mililitros, le dejo 1 mililitro y saco 20 microlitros con la pipeta cuando lo hago manual. No es verdad que es así nomás, por la galería. Si uno quiere hacer correctamente una orina, hay que hacerlo de forma estandarizada. Y luego el sedimento urinario, leucocitos, eritrocitos, cristales, bacterias, cilindros y células epiteliales. Vamos a comenzar. Entonces, los valores de referencia. Les decía recién con respecto al examen físico que el color, no hay un color, de referencia, pero por ahí puede aparecer una orina de azul. Es decir, no es que es una orina de pitufo, porque a veces hay algunos medicamentos como el azul de metileno o el mictasol azul que tiene azul de metileno que se le da a las personas para evitar una bacteriuria y rápidamente elimina y queda como una orina de tipo azul, o algunos antibióticos que les cambian el color de la orina, no sé si tienes esas experiencias. Si tenemos una hematuria, sí se va a poner como roja la orina, ¿sí? Si no, el color es entre amarillo claro y ámbar. ¿Está? Bien, el aspecto les hablé y la densidad, ahora vamos a hablar. Entonces, el análisis químico de referencia, nitritos negativos, ¿sí? Nitritos, lo veremos, tiene algo que ver con las bacterias, en realidad no está bueno que haya nitritos. El pH de 4,6 a 8, es decir, la orina tiende a ser casi siempre más bien ácida, con una media de 6. Si tomamos como 7, que es el neutro, 6 es ligeramente ácida, pero pueden aparecer orinas alcalinas y eso no es patológico. Tiene que ver con el tipo de alimentación que tenemos o en ese momento que hemos tomado o que no. Tiene que ver también con el metabolismo intermedio de la persona. Proteínas menos de 0,15 gramos por 24 horas. ¿Tiene que haber detectable proteínas en la orina? No. 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 Bien. La respuesta es no y está muy bien. Al menos en la detección y la microalbuminuria tampoco. Hay situaciones que veremos en un ratito que pueden generar, y que son fisiológicas, que pueden generar que haya proteinuria, pero es de esperar que en una orina completa no aparezcan proteínas en orina, porque quiere decir que por lo menos alguno puede sospechar un daño renal. La glucosa no debiera estar, ¿sí? Porque el umbral renal, si la persona está, digamos, una persona sana, digamos, no debería tener glucosa en ayunas. Sana, qué fea, bueno, pero un valor de referencia sería, digamos, que no tenga glucosa en orina. Cetonas es casi no detectable, hay muy poca cantidad y tendría que ser negativo también. Pigmentos biliares negativos, urobilinógeno, ¿se detecta o no? Ahí ya hay 0,2 a 1, ¿qué dicen ustedes? Lo vimos el otro día. Sí, porque es la coloración que le da los derivados de la degradación de la Bien. bilirrubina. Está bien, pero si llega a aparecer, por ejemplo, un problema hepático, como vimos el otro día, van a empezar a estar aumentados los pigmentos biliares y el urobilinógeno. En vez de estar normal, va a estar aumentado. ¿Sí? Bien, Isaac. La densidad de 1016 a 1022. Si es más baja, igual no está mal.
porque quiere decir que tomamos mucha agua. Y si es, digamos, más de 1025, en general no hay, hasta 1030 puede ser, orinas mucho más concentradas. El sedimento urinario de estos valores de referencia, yo después le mostraré valores de referencia de automatizados, pero los valores de referencia conocidos, digamos, son de leucocitos de 0 a 5 por campo de 40 por. Ahora veremos qué es 40 por o 10 por. Y eritrocitos de 0 a 2. En realidad, en un hombre, la verdad es que yo no quiero ver eritrocitos. Si veo algunos aislados. En una mujer puede ser por algún tipo de contaminación vaginal. Pero los eritrocitos es mejor que no haya mucha cantidad. Y después, células epiteliales, cantidad variable, cilindros hasta 2 hialinos por campo de 10. Tampoco me gusta que haya muchos cilindros, les aviso, y cristales, cantidad variable. Puede haber algún cilindro hialino que es diferente, cosa que está bueno, pero no es lo que más nos gusta. Cuando aparecen los cilindros, ¿qué es lo que podemos sospechar? A ver, ¿qué se les ocurre que uno empieza a sospechar? Yo no sé qué son los cilindros. No sé. ¿No sabés lo que son los cilindros? ¿Tiene que ver con una célula epitelial o nada que ver? No, Paula. No sé. No, pero está bueno lo que me decís porque me ayuda a contextualizar. Los cilindros ahora los vamos a ver y me voy a acordar de decirte. Y cristales, Bueno. cantidad variable. Ahora vamos, ahora te cuento. Pero qué bueno que me lo decís. Bueno. Entonces, acá empezando, vamos a cambiar un poco el orden, ¿sí? Esto es algo que yo comencé a ver de lo que es el aspecto. ¿Pueden ver la parte de arriba o soy yo nada más la que no lo puede ver? Donde dice arriba del cuadro, ¿lo pueden ver? ¿O soy Sí, yo profe. nada Sí, más? profe, Sí, se me Ah, que soy yo dice la que no lo aspecto y veo. color de la orina. Ajá, aspecto y color, bien. Entonces tenemos aspecto y color. Fíjense que acá tenemos todos los aspectos y colores de la orina. Tenemos incolora, orina muy diluida, poliúrida y diabetes insípida. Cuando la orina, vieron que sale, a ver, todo el mundo, cuando tomas mucha agua te sale un pis muy clarito. Amarillo anaranjada, orina concentrada, deshidratación o fiebre. A todos nos ha pasado. Amarillo amarronado, bilirrubina, biliverdina en hepatopatías. Lechoso, abundantes neutrófilos o piuria, ¿sí? Quiere decir que puede ser en una infección urinaria o que tiene grasas. Esto ya es un poco más complicado porque puede ser un problema renal. Turbio puede ser por la presencia de hematíes, leucocitos, contaminación fecal, que puede darse por ahí en personas que están descompuestas, o una fístula rectovesical, que es un problema. Es como una comunicación entre el intestino y la vesícula que pasa a veces. Hay una llamada enfermedad de Crohn que lo puede provocar. Bacteriuria, cristales, como les decía recién, que puede ser que la orina, en vez de ser límpida como es, habitualmente se torna turbia. Puede ser fisiológico si son cristales, o puede ser patológico si son leucocitos o bacterias, o el resto que les comenté. Rojo por hemoglobina, por mioglobina, ¿sí? También puede darle mioglobina, y por hematíes. Rojo púrpura, porfirias. Porfirias. ¿Saben lo que son las porfirias? No, ¿No? no. Bien. No saben lo que son las porfirias. La enfermedad, ¿vieron el lobizón? ¿Cómo se llama? El lobo que sale cuando está la luna. No estoy fumada, ¿eh? De verdad les digo. Sí, profe, sí, 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 profe. sí. Bien, bueno, en realidad eran personas que salían de noche, que estaban asociados, no porque era una maldición del séptimo hijo varón, se asocia a una enfermedad que tiene que ver con el metabolismo del hemo, que genera porfirias porque no se puede metabolizar. Entonces esas personas huían de la luz, ¿sí? Como la hemoglobinuria paroxística nocturna u otras, huían de la luz y por eso salían de noche. Y también los ojos eran como inyectados de sangre, o eran no, porque a veces puede pasar. Lo que pasa es que como quedaron como personas que se autoaislaban, y bueno, y toda esta cuestión de que eran más huraños, porque también provocan problemas psicológicos y psiquiátricos, ¿sí? Las porfirias. Incluso el libro de la hija de Isabel Allende, Paula, habla de la hija tenía una porfiria con tratamiento, ¿no? Pero bueno,
Las porfirias son ese tipo de enfermedades. Entonces, la orina, en vez de ser una orina amarilla, es una orina rojo-púrpura. ¿Sí? Así que bueno, hoy aprendieron que no es la maldición del séptimo hijo de varón, sino que se trata de una enfermedad de tipo genético del metabolismo de las porfirinas, ¿sí? Y que causa estas características en los humanos que parecieran como que son lobisones, pero no. Bueno, marrón negro, ácido homogentísico, alcaptonuria, esto es otra enfermedad metabólica genética, la metahemoglobina, y azul verdoso, indicanos, clorofila y pseudomonas. Hay una infección a pseudomonas, que es un tipo de bacteria. ¿Ya están viendo bacteria ustedes, chicos? ¿Están cursando No, micro? profe. No. No, profe. No, bueno, hay una infección, hay un bicho, una bacteria que se llama pseudomonas aeruginosa, que aparece en muchos lugares, que tiene como olor a jabón, pero que es muy peligrosa y en la orina puede ser que te salga tipo verdosa. Y las he visto, esas enfermedades, esas infecciones graves. Luego, vamos con el pH. El significado clínico de tener una orina, un pH ácido o un pH alcalino. Dijimos, ninguna de las dos son patológicas, ¿sí? Solamente, bueno, si es muy ácida o muy alcalina por alguna cuestión, hay algunas enfermedades metabólicas que se caracterizan por orinas muy ácidas o muy alcalinas, pero si no, neutra o ligeramente ácida es lo normal. Ahora, un pH menor a 7, dieta con alto contenido en proteínas de la carne, ingestión de algunas frutas, medicamentos, en estados patológicos, acidosis respiratoria, acidosis metabólica, infecciones urinarias. Las infecciones urinarias son características con pH muy ácido y déficit de potasio. Y alcalinas puede ser ingesta elevada de vegetales o frutas especialmente cítricos, medicamentos como bicarbonato de sodio, el citrato de potásico y el acetosolamida que utilizan para el tratamiento de litiasis renal, pueden producir una orina alcalina. Sí, y el bicarbonato de sodio que algunos deportistas lo tomaban para evitar la acidosis, digamos, la acidosis láctica como prevención, pero no era efectivo. Tratamientos con sulfamidas, el tratamiento de intoxicación por salicilatos, orinas recolectadas en el periodo postprandial, ¿sí? En la alcalosis respiratoria y en la metabólica, en infecciones urinarias. Pero la verdad es que esto no nos va a ofrecer demasiada información respecto, sino que nosotros usamos el pH para ver, por ejemplo, hay determinados tipos de bacterias, como es el Proteus mirabilis, que se asocia a los Proteus, que son un tipo de bicho que se asocian a orinas alcalinas. Y la infección por Escherichia coli se asocia a orina ácida. Para nosotros son indicativos. Entonces, cuando tenemos una orina alcalina que está turbia, que tiene olor y qué sé yo, y nosotros ya empezamos a sospechar algunas infecciones por determinado tipo de bacterias. ¿Se entiende? Es orientativo. Bien, la densidad. Les dije que era el peso específico de la orina. En recién nacidos las orinas son más bien diluidas, ¿sí? En lactantes más diluidas, y en adultos comienzan dependiendo de la ingesta. ¿Tuvieron el práctico de dilución y concentración de la orina o todavía no? Todavía no, profe, este es el primer Bueno, bien, pero entonces cuando ustedes vean, vamos a tener un práctico concentración de la orina ya. Cuando comen papas fritas a la noche con jamón crudo, ¿cómo se orina? más Bien concentrado. concentrado. Bien concentrado, sí, listo. Pero si le agregamos una buena cerveza, orinamos ya porque el alcohol, bueno, inhibe la antidiurética, entonces se orina igual, y el frío también, ¿sí? Pero hay mecanismos de concentración y dilución de la orina, ¿sí? Después ustedes lo van a ver. Y un adulto con ingesta normal de líquidos, que es lo que corresponde, es una orina entre 1016 y 1024. No debiéramos orinar demasiado concentrado, porque no es bueno para el funcionamiento del riñón. Estamos forzando el riñón, ¿se entiende? ¿Sí? Lo ideal es tener una normohidratación, otra de las cosas que estábamos hablando recién en medicina del deporte. Bien. Bien, entonces, esta es la parte de la proteinuria, el significado clínico. Dijimos que no debía haber, ¿sí? Pero bueno, puede ser que sea funcional no asociado a enfermedad renal. Entonces, exceso de ejercicio,
y que puede ser que yo corro una maratón o me corro unos 40K, o el día anterior salí a las bardas y me dé un poquito de proteínas a la mañana, cuando voy a hacerme los análisis, por eso es bueno que el día anterior a hacerse análisis clínicos no se haga ejercicio, porque puede aparecer proteinuria en orina y eso me va a llevar a un montón de confirmaciones y es por el ejercicio y no porque tengo proteínas en la orina. En el embarazo y la proteinuria ortostática tiene que ver con la posición, ¿no? Pero no tiene que ver con una enfermedad. Y orgánica asociada a enfermedad sistémica o patológica o patología renal, prerrenal, ¿sí? Que sea, por ejemplo, por fiebre. Cuando tenemos fiebre muy alta, tenemos tendencia a tener proteinuria en orina. Hipoxia renal, hipertensión, mixedema, proteínas de Bence-Jones, renal, glomerulonefritis, síndrome nefrótico, lesiones del parénquima, y posrenal, infección de la pelvis, uretritis, cistitis, uretritis o prostatitis. Así que hay varias causas de que pueden, ya patológicas, de que pueden provocar que haya proteínas en orina. Entonces, tenemos una proteinuria mínima, dependiendo de la cantidad, que tiene que ver acá con riñones poliquísticos, pielonefritis crónica, glomerulonefritis. No es necesario que ustedes se aprendan todas estas patologías, pero, digamos, para que ustedes sepan, de menos grave a más grave, tenemos más cantidad en la glomerulonefritis, la nefritis lúpica, que son, digamos, nefrosis lipoidea, son de las patologías más graves de más pérdida proteica. Y como para cerrar, la presencia de proteinuria puede ser indicador más importante de una alteración renal. Sin embargo, luego de actividad física, en estado febril, estrés y exposición al frío, puede haber un aumento de excreción de proteínas en la orina y no es patológico. Normalmente en el riñón sano se excreta solo una pequeña cantidad de proteínas de bajo peso molecular. Esto se debe a que la estructura de la membrana glomerular no permite el pasaje de proteínas de alto peso molecular. ¿Estamos bien? Sí, profe. ¿Vamos? Bien. Sí, profe. Bueno, avancemos entonces. Glucosa. Glucosa en orina o glucosuria. En orina aparece glucosa cuando el nivel de glucemia supera el umbral, 180 miligramos por decilitro. Les espoleo que ustedes ya vieron, ese sí lo vieron en el práctico de glucemia. Estamos superando el umbral renal, por lo que aparece en orina, y entonces eso no es normal. Cuando esto sucede, los túbulos renales no pueden reabsorber toda la glucosa filtrada y se produce glucosuria. Puede ser que tengamos glucosuria sin hiperglucemia es en sangre, ¿no? Que aparece en la orina y embarazo, enfermedad renal, errores congénitos, contacto con sustancias con nefrotóxicos, recipiente con muestra de orina contaminada con glucosa, por ejemplo, cuando ponen en la orina en un frasquito con miel o con dulces, con hiperglucemia, diabetes mellitus, glucosuria alimentaria, tumores, enfermedades endocrinas, Cushing, hipertiroidismo y feocomocitoma. Cetonas. Las cetonas en realidad están en muy pequeña cantidad, ¿sí? El valor medio es de 20 miligramos por decilitro, pero en general, cuando nosotros hacemos la orina, ponemos no se detecta porque trabajamos con un límite de detección mayor para que sea negativo. Cetonuria no se detecta. ¿Cuándo aparece cetonuria? Aparte de que dice acá, en diabetes mellitus. ¿Ustedes saben? ¿Puede ser cuando están mucho tiempo en hiperglucemia? En O algo hiperglucemia, sí, Sí. eso está bien, porque puede ser, como decimos acá, en diabetes mellitus descontrolada, aparece la cetonuria, porque aparecen los cuerpos cetónicos, porque la glucosa abunda, las células no la meten adentro, sin embargo aparecen los cuerpos cetónicos, inundan la sangre y pasan para la orina. Otra cosa que pasa es cuando tenemos ayuno prolongado. Por eso, cuando tenemos ayuno para sacarnos sangre, no tienen que pasar más de 14 horas, porque ya comenzamos con el metabolito de los cuerpos cetónicos a querer sacar energía de ahí. Y ahí en el ayuno prolongado, luego de varios días o de varias horas, la energía que vamos a sacar es de los cuerpos cetónicos, entonces si nosotros buscamos cetonuria lo vamos a encontrar. Hay una vieja dieta que ya no se usa, gracias a Dios y a todos los... La dieta cetonúrica se llamaba, que es una dieta que, me van a decir las chicas, no les voy a creer, si me dicen que no la conocen. Es una dieta que consiste en comer fiambres, pero no se puede comer frutas, tiene que ver con comer todas carnes y quesos, ¿sí? Díganme que no la conozco, me muero muerta. Existe todavía, o sea, hay gente que la hace. Ah, ¿La bueno. cetogénica? La cetogénica. No sé si es la misma, pero sí. Sí, es esta, cetogénica se llama. ¿Cuál es el principio? El principio es... Solo que consumen grasas, ¿o no? solo consumen grasas o proteínas, ¿sí? Sí.
Entonces, ¿cuál es el concepto? El concepto es que no tenés glucosa dando vueltas, entonces la energía se tiene que sacar de la disolución de las proteínas y de los ácidos grasos de las grasas. Y al hacer consumo de las grasas, lo que se producen son cuerpos cetónicos en cantidad, entonces se va incluso monitoreando la evolución del tema metabólico, del cambio metabólico, mirando cetonuria en la orina. Sí, incluso antes, hace unos años, llegaban las orinas al laboratorio para ver qué tantas cetonas había en la orina para controlar que esa persona realmente estuviera haciendo la dieta. Así que bueno, sigue pasando, sí que bajan las grasas, pero bueno, produce un desorden metabólico importante. Bien. Después tenemos sangre. Sangre hay dos cosas. En sangre puede ser sangre como hemoglobina o sangre como eritrocitos. Acá lo que vamos a pensar es sangre como hemoglobina, es decir, que encontramos hemoglobina suelta, digamos, no dentro del eritrocito, ¿sí? Sino sangre. Puede estar de las dos maneras. ¿Me hice explicar? ¿Me entendieron lo que dije? Porque lo que nosotros estamos viendo es la liberación de la hemoglobina, ¿sí? Entonces puede haber con liberación o sin liberación, dependiendo si el eritrocito se rompe. Entonces, si hay hematuria, puede ser en patologías y traumatismos del tracto urinario, en pacientes anticoagulados, porque tienen pérdida de sangre renal, en litiasis renal, que son los cálculos en riñón. ¿Alguno tuvo un cálculo renal? ¿No? Bueno, son bien, situaciones dolorosas de ahora vamos a ver cuál es el origen. El consumo de algunos fármacos, enfermedades hemorrágicas como anemia hemolítica, infecciones y deportistas que por ahí, en algún momento de un deporte de alto impacto, pueden llegar a tener una detección de sangre cuando hay un esfuerzo físico muy importante. Entonces, una cuestión es la detección de hemoglobina, que es cuando se produce la lisis del hematismo. Después nitritos. Le dije que mejor que no hubiera nitritos, porque si hay nitritos, las bacterias producen una enzima reductasa la cual reduce los nitratos urinarios que están en la sangre a nitritos. Y el nitrito es el olor a baño. A ver, ¿vieron el olor a baño público? Que hay un olor fuerte de orina. Nitrito. Entonces, si alguien tuvo la experiencia de tener una infección urinaria, cuando está con la orina o uno está orinando, siente ese olor. Nosotros porque estamos acostumbrados a olerlo en laboratorio, es el olor fuerte de la orina. Y si yo le digo es el olor a baño público, donde se siente ese nitrito, ¿sí? Es el cambio. Y las tiras reactivas lo pueden determinar. Cuando aparecen nitritos es muy probable que haya una infección urinaria. Bien, es otra prueba que es orientativa, es una indicación. Y un resultado negativo no debe interpretarse como indicador de ausencia de infección urinaria para nada. Bien, después bilirrubina. En condiciones normales la bilirrubina conjugada no está presente en la orina, aparece en la orina debido a obstrucción del tracto biliar extrahepática, cálculos en colédoco, carcinoma en cabeza de páncreas, o intrahepática, hepatitis, cirrosis activa. Eso lo vimos en la clase pasada, cuando hay una acumulación de bilirrubina y la que está conjugada, es decir, conjugada con glucurónido, puede estar en la orina porque hay una cantidad demasiado importante y no es recapturada. ¿Sí? Bien. Entonces, urobilinógeno, dijimos que sí, en la rutina de la orina completa la utilización de tiras reactivas sirve para conocer el estado de la función hepática, el urobilinógeno está aumentado en las anemias hemolíticas y hepatopatías, interferencias, falsos positivos, presencia de indol, porfiribilinógeno. Falsos negativos, presencia de nitritos y formaldehído. Puede ser que no lo haya y no lo detecte por nitritos y formaldehído, ¿sí? Sedimento de orina. Entonces, todo lo que vimos recién era un examen físico y químico. Ahora lo que veremos es un sedimento de orina donde vemos los elementos formes, donde vemos las células, ¿sí? Donde vemos los hematíes, todo lo que tiene forma y lo podemos ver en un microscopio. Hay dos métodos, el método tradicional que les dije que la orina, 10 mililitros de orina se centrifugan y se ve el sobrenadante que se elimina y se ve el sedimento urinario. Y ahí es donde podemos ver los cristales, las células derivadas del flujo sanguíneo, del tracto urinario y de otros órganos del cuerpo, ¿sí? Los cilindros, que ahora le voy a contar a Paula de qué se trata, y otros elementos que no tienen origen humano y aparecen como elementos contaminantes, bacterias y levaduras. Las células.
Las células pueden estar presentes. Las células, por supuesto, que no son solo las células epiteliales, que esta está bien fea, gracias a Dios. Pueden haber glóbulos blancos, glóbulos rojos, que tiene que haber muy poquitos, y, digamos, distintos desde el punto de vista del tracto urinario, ¿sí? Hay células epiteliales escamosas. Estas son células normales del tracto, tanto en hombres como en mujeres, ¿sí? Su presencia no tiene valor diagnóstico y tiene que ver a veces más con, dice, bueno, ante un carcinoma escamoso va a haber un montón, pero, digamos, en mujeres depende del ciclo menstrual qué tipo de células se caracterizan. De hecho, se hacen PAP en orina para ver qué tipo de células son. Ya acá empezamos con células redondas, que ya estas ya nos llaman un poco más la atención. Acá ya empezamos a tener más ojo, porque puede ser una inflamación de las vías urinarias y a veces cuestiones peores, porque pueden estar indicando algún tipo de patología oncológica. Y después las células del túbulo renal ya son más patognomónicas de enfermedad renal, cuando ya empiezan a aparecer células así que tienen como cilios o que son, digamos, de epitelio de transición, uno comienza a abrir el ojo porque ya puede estar hablando de un problema más complicado de tipo renal. Aparece en el segmento urinario en pacientes con enfermedades virales en general, especialmente en citomegalovirus, sarampión, hepatitis vírica, y cuando hay daño tubular renal. Bien, eritrocitos o glóbulos rojos. Ahora no hablo solo de la sangre con hemoglobina, estoy hablando de la sangre donde están los hematíes, y los veo. Están feos estos, pero porque son en fresco. Ya les voy a mostrar otros más lindos. Se miran, digamos, tiene que haber de 0 a 1 por campo, o 0 a 2, en el de 40 por. Vieron que en el del 10 por, que es en el de 100, uno mira más chiquitito. En el de 40 por es donde se observa la orina. ¿Ustedes han visto algo en bioquímica o en histo? ¿Lograron ver algo? ¿Ver en microscopio, profe? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Antes de la pandemia lograron ver? Sí, sí. Yo por lo menos Bien. sí, antes de la pandemia. Bueno. Yo no, pero porque este año empecé segundo y no Mira. vi en microscopio, digamos. Claro, claro. Bueno, el significado clínico es un aumento en el número de glóbulos rojos. Hematuria indica enfermedad de vías urinarias, sí o sí. Si hay más aumento de 1 a 2, es un infecto. Entonces, es frecuente en todas las glomerulonefritis, en la afección renal de las enfermedades sistémicas, tumores benignos o malignos de riñón, en traumatismos, en malformaciones, en trombosis de vasos renales. Y menos frecuentes en infección primaria, en tuberculosis, nefropatía diabética, pielonefritis, enfermedades renales hereditarias. De todas formas, nunca es una buena noticia sangre en orina. En las mujeres hay que tener especial cuidado de que esté alejado de la menstruación, ¿no es cierto? Porque si no también vamos a malinterpretar, digamos, el signo de sangre en la orina. Glóbulos blancos. Bajo condiciones anormales, los polimorfos nucleares son los glóbulos blancos más frecuentes encontrados en el segmento urinario. No encontramos linfocitos, en general son neutrófilos, ¿sí? Porque si tendrían que haber de 0 a 5 leucocitos, muy poquitos por campo, ¿sí? Muy poquitos por campo. Cuando se acumulan, quiere decir que puede llegar a haber una infección. Un incremento en el número de glóbulos blancos en orina, leucocituria, representa el síntoma fundamental de pielonefritis, aguda o crónica, así como también de las enfermedades inflamatorias de la vía urinaria, depende como uretritis, prostatitis, cistitis, pielitis y tuberculosis. Bien, entonces los glóbulos blancos, acá estos se ven feos, después les prometo mostrar algo más lindo, pero esto es, son glóbulos blancos, se ven como destruidos. Está fea la foto, yo entiendo que está fea, pero también, digamos, ¿qué suponen que es eso que está ahí? ¿Polimorfos nucleares? Sí, pero ¿qué más? ¿Saben que algo que tenga que ver con la orina patológica, que tenga que ver con una infección? Puede ser que sean bacilos chiquititos, pero no sé si... No, mira, los piocitos, Isaac, que los piocitos son esto. Se ve feo, yo les acepto, se la compro, pero los piocitos son acúmulos de glóbulos blancos que están como deteriorados y juntos. Y eso vieron cuando en la orina uno informa piocitos algunos, eso es piocito.
¿sí? Acúmulos de glóbulos blancos que probablemente estén reactivos, ¿sí? O haciendo, ¿cómo se llama?, activados y estén fagocitando bacterias. Y por eso se ven todos deteriorados porque empiezan a degranular, ¿sí? Entonces eso es un piocito. Bien, entonces acá están los famosos cilindros, Paula. La formación de los cilindros ocurre en túbulos distales y colectores, cuando la acidificación y la concentración de la orina llega a su máximo alcance. Se origina por el espesamiento o precipitación de proteínas que con estructuras longitudinales. A ver, se los digo en castellano. Esta foto la sacamos esta mañana con mis compañeros, y acá se ven algunos cilindros hialinos, ¿sí? Y acá hay otros. Tienen la forma del túbulo renal. Es como si hiciéramos gelatina en el túbulo. ¿Vieron acá? Acá hay otro. Como si hiciéramos gelatina en el túbulo. Y como hay proteínas, ¿alguna vez alguien hizo un caldo de pollo? El puchero de pollo de la mamá, de la abuela. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, que no van a ser del campo ustedes, somos todos de acá. Bueno, cuando se hace el puchero de pollo, lo que pasa es que cuando vas a la noche a sacarlo de la heladera, se pone como una gelatina, ¿sí? ¿Y qué es eso? Son las proteínas que se precipitan, que se gelifican. Y acá es algo más o menos lo mismo. La cantidad de proteínas en el túbulo renal no hace tanto frío, pero provoca que se produzca como un gel y tienen la formita del túbulo. Hasta 2 o 3 cilindros en todo el campo no pasa nada, pero cuando ya empiezan a aparecer es sospechoso de proteinuria y de una falla renal. Falla renal no, de una patología renal. Y depende también de qué tipos de cilindros. No son todos hialinos, hay cilindros granulosos, cilindros hemáticos que se llaman así cuando tienen adentro hematíes, cilindros granulosos cuando tienen algunas cositas como esto, que pareciera que tuviera cositas adentro, ¿sí? Son diferentes tipos de cilindro. Y digamos, depende de la patología, la gravedad. Pero la verdad que no es bueno encontrar muchos cilindros en la orina. ¿Se entendió, Paula? Sí, perfecto. Gracias. Bueno, y después los cristales, solamente les puse los de ácido úrico. Se presentan normalmente en todas las orinas. La más importante es saber diferenciar cristales normales de la orina con aquellos que están asociados con algunas patologías. Cuando la orina está sobresaturada con algún compuesto cristalino, en particular, o cuando las propiedades y la solubilidad se encuentran alterados, se produce la formación de los mismos. Se observa cristales amorfos de uratos, ácido úrico, oxalatos de calcio en orinas ácidas, mientras que los fosfatos siempre se encuentran en orinas alcalinas. Los cristales se pueden formar de diferentes formas que dependen del compuesto químico y del pH de la orina. ¿Son patológicos? Depende. Cuando hay personas que tienden a hacer muchos cristales, ¿qué es lo que sucede? Algo que estuvimos hablando hace un ratito. ¿En cálculos? Se forman cálculos. Bien, Cálculo muy bien. renal. Claro, y encima, si la orina es concentrada, eso contribuye a que se formen cálculos renales. Puede haber condiciones metabólicas, genéticas de la persona y también condiciones de la alimentación de la persona. Pero sin duda que lo que es recomendable es tomar mucha agua siempre, la persona que tiene esta tendencia, para no concentrar la orina y que no se acumulen este tipo de cristales. Siempre van a aparecer, el tema es cuánto y por qué se producen, ¿sí? Hay estudios metabólicos que se pueden realizar para ver qué tipo de alimentación a la persona le conviene comer para que no se le generen cálculos urinarios que son muy dolorosos, ¿sí? ¿Todos Y bueno, tenemos cristales o directamente no hay que tener nada? no, todos tenemos cristales en alguna medida, ¿sí? Diferentes tipos de cristales. Hay cristales que sí son patológicos, por ejemplo los de cistina. Cuando aparecen esos cristales son patológicos, pero de ácido úrico, por ahí de uratos amorfos, de oxalato de calcio, son frecuentes, ¿sí? Hay otros que sí, que cuando aparecen, y sobre todo en niños, uno tiende a sospechar alguna enfermedad metabólica, genética. Profe, ¿cuáles son los cristales que dijo? ¿Cuáles? Que eran patológicos, los únicos que aparecen. No, los únicos no, por ejemplo los de cistina. Ahora vamos a ver en el videíto y vamos a aprender. Bien, acá vamos a ver el video este, no me deja, estas son fotos nuestras, pero después les voy a mostrar las fotos. Ahora, ya que no puedo, voy a dejar de compartir y voy a compartir el video, a ver si lo puedo encontrar.
Esperen un segundo. Disculpen, me cuesta un cachito ubicarme con el... Ahí se ve. Sí, pero no sé si se ve. ¿Se ve o no? Sí. Sí, se ve. ¿Sí? Sí se ve. A ver, vamos a... Para que tengo un truquito que aprendí hace poco. Y me dejara. Bueno, me trabó. Ahí En estamos, este chicos. vídeo vamos a estar presentando el examen microscópico de un sedimento Sí, urinario. profe, se escucha. Profe, Bueno, Realizar cuidadosamente el examen microscópico del sedimento urinario puede proporcionarnos información valiosa para el diagnóstico y manejo clínico de las enfermedades renales. La evaluación cualitativa o semicuantitativa de elementos formados en una muestra de orina identifica células, cilindros, cristales y microorganismos de importancia clínica. El examen puede ser realizado en un microscopio de luz, donde la orina puede estar sin teñir o teñida, o a veces en un microscopio de fase. contraste de fases eso. Mezclar bien la muestra de orina recién tomada y vertir aproximadamente 10 mililitros en un tubo de centrífuga. Centrifugar durante 5 minutos a 1800 revoluciones por minuto. Vertir rápidamente el sobrenadante de la orina y resuspender el sedimento en la pequeña cantidad de orina que queda en el tubo, agitando suavemente. Invertir el tubo y colocar una pequeña gota de la muestra en una laminilla de vidrio limpia. Yo lo que les decía ahí, que para mí no es así, para mí son 20 microlitros exactamente. Pero bueno, no es que me voy a poner a criticar el video, la verdad que está bonito. Con cuidado colocar un cubreobjeto en la parte superior. No deben de haber burbujas de aire ni gran exceso de muestra bajo el cubreobjeto. Colocar la laminilla bajo el objetivo de baja potencia 10x en el microscopio. Lo mejor es utilizar una intensidad de luz disminuida. Examinar toda el área en busca de hilos de mucosa, células epiteliales y cilindros, especialmente Esto es 10 por o 100 por, ¿no? 10 por. 100 por sería cuando es teñido. Acá no se pueden observar muchas cosas, pero esto que está acá es un leucocito, esto acá también. Acá puede ser, estos dos hematíes pueden ser, y esto es un leucocito. La verdad que está un poco borroso. Y acá hay células epiteliales. ¿Me oyen, chicos? Sí, profe, se escucha. Bien. sí, profe. los bordes del seguimos. cubreobjeto. Cambiar a alta potencia 40x y ajustar la intensidad de la luz. Mirar un mínimo de 10 campos de alta potencia e identificar cualquier tipo de célula epitelial renal o transicional. Bien, ahí estaba hablando ella transicional. Estas son epiteliales claramente, ¿sí? No hay un ajuste, acá falta foco, pero bueno, demasiado. Esta puede ser de transición, es bastante redonda, ¿sí? Puede ser una de transición, pero nosotros identificamos. La verdad que este es un, por ser 40 por está bastante sucio, yo diría que es de mujer,
y no sé si no hay contaminación de flujo. Identificar el tipo de cilindro que se observó en el campo de baja potencia, 10X. Acá tenemos un cilindro, pareciera hialino, pero por sobre y debajo hay algunos leucocitos que están bastante hecho bolsas, para mí están degranulando, ¿sí? Se ven acá como sombras, ¿está? Y se ve el cilindro este hialino. También los distintos tipos de cristales y otros elementos presentes en el sedimento, como levaduras, bacterias, parásitos y espermatozoides. Acá se pueden ver levaduras, y estos son bacterias, pero las bacterias no son muy distinguibles, son como bastoncitos, y vamos a ver el movimiento browniano, pero no las vamos a poder detectar porque no están coloreadas por Gram. Pero las levaduras se ven así, sí. Un tipo de levaduras. Los cilindros se clasifican de acuerdo a las inclusiones que contienen. Los cilindros hialinos son pálidos, vacíos. Se pueden ver mejor cuando la intensidad de la luz es reducida. Los cilindros de células blancas contienen inclusiones mayormente de polimorfonucleares. Cilindros de células rojas contienen inclusiones de células rojas intactas. Cilindros de células epiteliales se clasifican como granular fino o granular grueso, dependiendo del grado de degeneración. Cilindros waxy, relativamente anchos y tienen forma irregular. Cilindro ancho es el de mayor diámetro y pueden ser waxy, granular o celular. Los cilindros se reportan cuantitativamente en low power field. Los cristales. Dice ahí, dijeron low power field, quiere decir en bajo, el campo de bajo, digamos, de bajo, el de 10 por, ¿sí? El de 40 es de alta, el de 10 es de baja. Identifican por su tamaño, forma y color, y por su presencia en orinas alcalinas o acídicas. Oxalatos de calcio, se reportan semicuantitativamente. Estos son de oxalato de calcio, que son como sobres o así, fíjense. Esos son de oxalato. Algunos de ácido úrico que hay por acá, y acá de oxalatos de calcio. Y color, y por su presencia en orinas alcalinas o acídicas. Se reportan semicuantitativamente en high power field. Las bacterias son pequeñas, oscuras, redondas o en forma de bacilos. Normalmente son mótiles. Se reportan semicuantitativamente en high power field. Las células de levadura son ovoide de diferentes tamaños y muestran gemación. Se reportan semicuantitativamente en high power field. Los parásitos se encuentran en orina como contaminantes vaginal. El más común es Trichomonas vaginalis y se reportan encuentran en orina como contaminantes vaginal. El más común es Trichomonas vaginalis y se reportan semicuantitativamente en high power field. Espermatozoides son cuerpos ovalados, pequeños con una cola larga. Pueden ser mótiles como no mótiles. Se reportan como presentes en la muestra. Células rojas son pálidas, discos bicóncavos sin núcleo. Pueden parecer shadow cells o células grenadas pequeñas. Es de crucial importancia distinguir las células rojas de las células de levadura y los cristales. Las células rojas se reportan cuantitativamente en high power field. Células blancas. Usualmente se observan leucocitos polimorfonucleares. En tamaño son un poco más grandes que las células rojas. Forma granular con un núcleo segmentado y pueden parecer glitter cells. Las células blancas se reportan cuantitativamente en high power field. Células epiteliales. Existen 3 tipos de células epiteliales. Usualmente son del tipo escamoso, la cual tiene apariencia irregular con un núcleo pequeño. Estas se reportan semicuantitativamente en low power field.
Las células renales tubulares son redondas, con un núcleo grande y un poco más grande en tamaño que las células blancas. Y las células transicionales son pequeñas, redondas con apariencia de pera. Estas últimas dos se reportan semicuantitativamente en High Power Field. Un sedimento normal contiene un número limitado de elementos formados. Encontrar pocos eritrocitos y células blancas, algunas células escamosas epiteliales o cilindros hialinos puede considerarse normal, pero otros hallazgos pueden ser indicativos de enfermedad. La presencia de muchos eritrocitos es anormal y se puede encontrar en una variedad de enfermedades sistémicas o renales. Un gran número de glóbulos blancos usualmente es indicativo de una infección del tracto urinario. Los ¿Vieron recién cómo estaba la orina esta de que es turbia, ¿no? Estaba re turbia, no turbia. Fíjense lo que es esto. Aparte, digamos, lo ponían como una infección urinaria. Me quedé, digamos, no sé si me ven a mí en este momento, pero me levanté a buscar porque en algún momento de la orina me quedé acá. ¿Vieron esto? ¿Lo ven? Sí, profe. Bien, esto es un ácaro, no es una tricomona, porque acá teníamos unas tricomonas, pero acá tenemos un ácaro. No sé si lo alcanzan a ver. Esto es un ácaro, es otro tipo de parásito. Y así que me levanté para ver, y es el de la sarna, ¿sí? Es el parásito de la sarna, pero también tiene la tricomona vaginalis que está al costado. Acá están las tricomonas vaginalis, ¿sí? Pero lo que había ahí también había un pequeño ácaro, por eso me paré a buscarlo. Bien, seguimos acá con respecto a las cantidades. Dijimos que células es internacional esta de las células de los eritrocitos de 0 a 2, de 0 a 5. Pero yo ahora les voy a mostrar que no es la única forma de cuantificar las orinas, porque esta es orina por centrifugación. Eritrocitos y células blancas, algunas células escamosas epiteliales o cilindros hialinos puede considerarse normal, pero otros hallazgos pueden ser indicativos de enfermedad. La presencia de muchos eritrocitos es anormal y se puede encontrar en una variedad de enfermedades sistémicas o renales. Un gran número de glóbulos blancos usualmente es indicativo de una infección del tracto urinario. Los cilindros son signo de enfermedad renal debido a que se forman en los túbulos, mientras que gran cantidad de células escamosas epiteliales son vistos como contaminantes vaginales. Muchas células renales epiteliales pueden indicar degeneración tubular. Cristales encontrados en orina ácida incluyen uratos, oxalato de calcio y ácido úrico. En orina alcalina encontramos cristales de carbonato de calcio y triple fosfato. Cristales anormales de importancia son los de cistina, leucina, tirosina, colesterol y sulfonamidas. Si la contaminación es evitada, estos cristales que como le había dicho Isaac, son patológicos. Cuando nosotros encontramos este tipo de cristales, los reportamos porque tienen que ver con enfermedades metabólicas, ¿sí? No son normales. Colesterol y sulfonamidas. Si la contaminación es evitada, las bacterias que se encuentren van a ser significativas e indicativas de infección. En especial si está... Acá lo que se puede ver son los neutrófilos, ¿sí? Algunos piocitos, cuando se juntan ahí degranulan, acá se ve claramente, bacterias, ¿sí? Esto es en 40 por. Acompañada de un aumento en leucocitos. Levaduras y parásitos suelen verse como resultado de contaminación, pero cándida puede encontrarse en infecciones de tracto urinario y huevos de Schistosoma haematobium pueden aparecer con eritrocitos en orina. La verdad que está bastante bueno el video, no sé, ustedes, a mí me gustó, y ahora les quería mostrar imágenes que tomamos en el laboratorio hoy. A ver si me pueden ayudar ustedes, a ver cuánto aprendieron de las imágenes que tenemos ahora.
No. Bueno, esta es una de las imágenes de hoy. ¿Qué pueden ver acá? Parece un cilindro. Sí, son mucus, ¿sí? Algunas células epiteliales, algunas bacterias, ¿sí? Vamos a buscar, tengo otro preparado, si lo pudiera encontrar. No sé dónde me quedó. ¿Por qué no lo puedo ver? Compartir pantalla. Pizarra, iPhone, análisis, WhatsApp, orina. Tengo idea por qué no puedo, por qué no encuentro la... Si alguien me dijera qué me pasa. Acá está. Bien, estos son, ya les digo, algo que saqué del laboratorio hoy. Acá se ve, porque es una pantalla, esto amarillo, que si ustedes lo pudieran ver, dice las, ¿cómo se llama? Lo que tiene, porque el programa es capaz de identificar estas orinas, ¿sí? Es capaz de identificar claramente cada uno de los objetos, porque es una técnica automatizada. Yo ahora les voy a mostrar, digamos, cómo se hace. Voy a dejar de compartir y les voy a mostrar para que se vea claramente, porque no se ve bien. ¿Ahí lo ven? No. No, profe. No, profe, bien. no. Bien. Ahí sí. Sí. Ahora Bien. sí. Fíjense cómo la técnica esta lo que hace es ir rotulándome. Entonces identifica por su álbum de fotos también. Esta es una orina de hoy a la mañana. Fíjense que dice BW, son glóbulos blancos, ¿sí? Algunos blancos, acá una célula epitelial que le pone X y un glóbulo rojo. Y estas son bacterias, ¿sí? Entonces tenemos esta herramienta para ver realmente de otra forma la orina, que son un montón de fotos que saca el equipo. Así que ahora les voy a mostrar otra forma de hacer orina completa. ¿Sí? Dejo de compartir, es difícil, ténganme paciencia, pero tengo que buscar videos. Este es el equipo automático, que se mete la orina con un código de barra donde está el nombre de la persona, se pone directamente la orina no se centrifuga y entra un equipo. El equipo va leyendo cada una de las orinas. Acá va pasando de cada código de barra, que cada código de barra identifica a una persona, y hace el análisis químico y físico y le saca las fotos a cada una de las pantallas, y no lo hace con orina centrifugada, lo hace con orina directa o completa, o como está. Y ahora vamos a ver de qué manera logra que se pueda ver esa orina. A ver. Espérenme un segundito. Pero no me deja ver, a ver. Perdónenme, chicos, pero me cuesta porque no tengo que mirar cada uno de los... Ay, Dios. Voy de vuelta.
Ahí va sacando, a ver, ahí les muestro. Ahí va sacando las fotos de cada una de las pantallas, lo que yo le iba mostrando, la computadora, va sacando las fotos y nosotros después nos va presentando y vamos analizando. Entonces el equipo lo que hace es ir sacándonos fotos, identifica las células y luego nosotros lo vemos. Pero es diferente cómo se analiza. Ahora les voy a mostrar un reporte para que vean la diferencia. ¿Vieron? Empieza a sacar fotos y son fotos como las que les mostré recién, donde agarra y identifica cada una de las células. Está piola, hay que aprenderlo a usar nada más, pero la verdad que nos da unas imágenes que son muy lindas. Bien, les voy a compartir. Bien, y ahora les voy a compartir pantalla. No me va a dejar. Este es el informe de una orina automatizado. Es diferente, ¿sí? La metodología es diferente. Fíjense que esto se vio, no contiene, y contiene hemoglobinuria. Evidentemente esta persona contiene hemoglobinuria. Fíjense que el valor de referencia no es igual que lo que estábamos viendo recién. Los hematíes tiene menor a 10. Nosotros vimos hoy que era de 0 a 1. Este es otro método, no usa orina, es un método automatizado. Pero de todas formas, si el límite es 10, tiene 12 hematíes, es decir que está un poquito alto, y contiene hemoglobinuria. Leucocitos dice hasta 12 y tiene 88. Células epiteliales redondas, que a veces son difíciles de ver, y el equipo detecta que tiene 2, ¿sí? Así que esto podría asociarse, por lo menos, a algo con hemoglobinuria, y tiene un poquito de los leucocitos aumentados. Habría que ver a qué se debe esto. ¿Se entiende, chicos? ¿Este nuevo método? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Bien, es algo diferente. Ustedes para hoy, con que se entienda qué es una orina normal y qué es una orina patológica. Les muestro que existe otro tipo de hacer orina completa, pero no para que se confundan, sino para que vean que hay otras formas de hacerlo. Lo importante es detectar qué quiere decir que estén aumentados los leucocitos, qué quiere decir que estén aumentados los eritrocitos. Vamos a ver qué aprendimos. Si yo pudiera encontrar la plantilla, ¿no? Porque hoy la verdad que no encuentro nada. Ahí está. A ver. Bien. Acá hay más fotos que les traje, pero bueno, vamos a ver esto. Aspecto transparencia, resultado normal, fundamento fisiológico y importancia clínica. Bien, color lo vimos, olor también, olor no lo vimos. Olor puede ser, le dije que era olor a baño, pero puede ser olor sui generis, se llama, con el grupo de rock. El olor sui generis quiere decir, ¿qué quiere decir sui generis? ¿Saben lo que quiere decir sui generis? No, profe. ¿No? No. Su origen, que tiene que ver con su origen, es decir, es el olor característico, como el grupo de rock de Charlie, sui generis. Bien, su origen. Olor, densidad, ya vimos cuáles son los parámetros, el pH también. ¿Alguien me quiere explicar brevemente densidad y pH? A ver. ¿Densidad no era el peso específico de la orina? Claro, que tiene que ver con qué. Con si está muy concentrada o diluida. Perfecto. ¿Y el pH? Ahí vimos que tenía un valor medio de 6, pero que si estaba algo alcalina no era patológico, que podía tener que ver con lo que ingerimos. Ay, ¿cómo aprendieron mis chiquitos? Bien. ¿Y la glucosa? La glucosa, La glucosa tiene que estar en 0. No tiene que haber glucosa en la orina, salvo de una persona prediabética. Muy bien, y vimos el umbral renal, y vimos, bueno, que podría haber glucosa en orina y glucosa en sangre, y bueno, eso dependía de qué tipo de patología tenía la persona. Muy bien, ¿y la bilirrubina? ¿Tenía que estar Negativa o no? también. No.
No, Negativa. no Y si estaba, muy bien. Y si estaban, Podía ser por problemas hepáticos. problemas hepáticos, prehepáticos o intrahepáticos o poshepáticos. Proteínas, tampoco. Si tiene algún problema, o sea, si hay proteínas abundantes, es un problema renal o una muy falla. bien. Bien, ¿y había situaciones fisiológicas o que podían aparecer proteínas en orina y que no eran patológicas? Sí, Sí, el la actividad ejercicio, física. el embarazo. ejercicio. Bien. ¿Cetonas? Embarazo también. Muy bien. ¿Cetonas? No, no deberían estar, pero aparecen en diabetes tipo 2 o ayunos prolongados, muy prolongados. Muy bien, bárbaro. O cuando hay vómitos también pueden aparecer, que no lo dijimos, cuando hay vómitos persistentes pueden aparecer las cetonas. ¿El urobilinógeno? Tampoco. ¿Tampoco o es normal? Hay un valor normal. Hay un valor mínimo. Hay un Pero valor normal y puede estar aumentado si hay algún problema como de colestásico o de acumulación de urobilina, ¿sí? Muy bien. ¿Nitritos? no. No debía. Si había positivo, ¿qué significaba? Que podía haber ¿qué? Bacteria. Perfecto. Una infección ¿Densidad? bacteriana. Ah, de otra vez densidad. Muy bien. Y el ácido ascórbico, no lo nombramos. El ácido ascórbico en realidad se lo pone en las orinas porque si hay mucha cantidad. ¿El ácido ascórbico qué es? La vitamina C. La vitamina C. Si hay mucho consumo de vitamina C, puede afectar y dificultar la medición de algunos parámetros. Entonces, si es positivo, pueden ser que hayan falsos negativos de otros parámetros. Por eso se mide el ácido ascórbico, porque complica la medición de otros parámetros, ¿sí? La parte química complica. Entonces, por eso se mide. Leucocitos, ¿cuál era el valor de referencia para orina completa? Un ratito. ¿No era 25? No, no me acuerdo, ¿no? No había- ¿Leucocitos cuántos? Por campo. De 0 a 5, de 0 a 5, ¿sí? En estas orinas, estos parámetros normales de todas las orinas completas, yo le mostré que habían otros parámetros en otras técnicas, pero la orina completa internacionalmente conocida es de 0 a 5. Eritrocitos, De 0 a 2. de 0 a 2. ¿Y qué quería decir que hubiera leucocitos y piocitos? Que puede haber una infección. Puede haber una infección, seguramente una inflamación, no solamente por infección, las inflamaciones también pueden producir que aparezcan leucocitos. Lo que pasa es que lo que no va a aparecer tan claramente son los piocitos. Bien, ¿y los cristales? Puede haber, depende de la cantidad, ¿no? Es normal La que haya- cantidad, ¿qué otra cosa dependía? ¿De la cantidad de qué? Y De la orina. etiología. O sea, de cuáles eran. ¿De cuál tipo de cristales? ¿De qué examen físico dependían? Perdón, no físico, no químico. Del pH, ¿sí? Depende en qué tipo de pH tienen, qué cristales van a aparecer. ¿Está? Y algunos eran de tipo que tenían que estar, no tenían que estar nunca. ¿Se acuerdan? Que si estaban, son patológicos. Y hay otros que pueden estar habitualmente o de forma normal. ¿Sí? Profe, ¿cuáles eran los patológicos? Los de cistina, colesterol, ¿qué otro más hay? Me olvidé. Lo miran en el video, pero ahora no me voy a volver a acordar. Sí. Bueno, no hay problema. Cistinuria seguro y colesterol seguro. Sí, son de las enfermedades que tienen problemas con los aminoácidos esenciales. Los chicos que no pueden metabolizar los aminoácidos esenciales. Bacterias, ¿tiene que haber o no? No. En general no, pero puede haber, a veces aparecen como contaminación del flujo vaginal y se notan bien cuáles son los bacilos. Los bacilos vaginales son más bien rectos, no son cortitos. Se nota bien cuando es un bacilo de tipo de flora vaginal. ¿Los cilindros? Sí. Pueden haber 1 o 2 en todo el preparado, pero ¿qué implicaban si habían demasiados cilindros? Tiene que ver con una proteinuria, ¿no? Que aumentan... Tiene que ver con la presencia de proteínas, ¿sí? No, que haya muchos cilindros no es, digamos, favorable. ¿Por qué? ¿Qué representaban? ¿Qué pasaban?
¿De dónde vienen los cilindros? Del túbulo renal. De los túbulos, bien, ¿quién lo dijo? No Yo, sé cómo te llamas. Sí, bien ahí, te Ana. ganaste la de oro hoy. Sí, vienen de los túbulos. Cuando aparecen los cilindros, lo que estoy sospechando es que hay una proteína en los túbulos, proteinuria en los túbulos. Así que salta, ¿sí? Digamos, no es renal, pero sí en los túbulos renales. Así que me está ubicando dónde se está depositando las proteínas. Y bueno, y células epiteliales puede haber, y habían de diferentes células, en realidad epiteliales habían de diferentes, ¿no? ¿Se acuerdan? Epiteliales, habían redondas o de transición o renales, ¿sí? Así que bueno, me doy por hecha, me parece que aprendimos algo. Si quieren hacerme unas preguntas, es el momento.